¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen amigos? Miren qué belleza. Hoy hablamos de dulzura nuevamente, o como decía mi abuela Valentina, qué rico. Qué costumbre que tenía de decir qué rico cuando le gustaba algo pequeño, bonito, vistoso. Bueno, en esta ocasión, guirnalda de casitas, súper, súper dulces. En el tuto les voy comentando que lo pueden hacer en varios tamaños, con el material que quieran, pueden agregarle más cositas, menos, de esta manera como guirnalda, o lo pueden hacer de otras formas para decorar como souvenir. Bueno, ideas, ya saben, acá siempre compartimos todos buenas ideas porque en los comentarios así lo dejan ustedes dicho y la verdad que me encanta y uno va aprendiendo de uno de otro. Entonces aquí se comparte esta guirnalda hoy con casitas súper, súper dulces para decorar nuestro hogar, para hacer buenos regalos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Que en un ratito lo tienen hecho, ¿eh? Bueno, miren, para hacer esta guirnalda hermosa, que ustedes pueden elegir todos los colores que se les ocurra. Yo acá tengo, incluso pueden elegir todos esos puchitos que están dando vuelta en casa, que siempre hay. Acá, en esta ocasión, miren, tengo una con una sola hebra, una lanita, y esta que es con la hebra doble, pero estas dos hacen el mismo grosor que una lanita de estas gorditas, ¿ven? Que son más gruesitas. Entonces, ustedes pueden mezclar, ¿a qué iba con esta charla? Es que pueden mezclar materiales. Obviamente yo lo tejo todo con lana, como ya muchos me conocen, pero obviamente también lo pueden tejer con hilo de algodón. Acá, por ejemplo, tengo otra que es un grosor mazo. Bueno, con esto vamos a hacer parte de la casita, de esta hermosa guirnalda, que puede ser como en forma de guirnalda o lo pueden hacer tipo tapiz así a lo largo y lo van combinando con alguna flor, alguna otra cosa y la verdad que quedan muy bonitas con borlas. Bueno, entonces tengo mi agujita número 4 ahí y vamos a hacer la base de la casita con este color manteca. Y luego ustedes empiezan a jugar, necesitan algunos colores para las florcitas y acá tenemos algunas mostacillas, lentejuelas y la súper, súper silicona en frío que esta nos salva un montón para pegar esas pequeñas piezas. Muchas ganas de tejer, que sé que las tienen, y vamos a jugar un ratito con nuestra agujita y a decorar con estas guirnaldas que son divinas, tanto como para decorar nuestro hogar, como para decorar el cuarto de una criatura, como para hacer buenos regalos originales y hechos con nuestras manitos. Así que manos a la obra, van a ver qué fácil. O sea, si sos principiante y querés hacer un bello trabajo de crochet, bueno, si inicias hoy, este es uno. Es un trabajo muy, muy simple. Vamos a empezar con un anillito o nudo deslizado. Ahí enrosco mi dedito, paso la lazada, engancho y traigo. Retiro el dedito, me va a quedar el anillo para luego, o el nudo. Esta colita es la que vamos a ajustar una vez que llenemos este arito con puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar? Con varetas. Voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y voy a hacer aquí adentro un grupo de 4 varetas juntitas. Ahí van 3 y 4. Bien, es como tejer, que hemos tejido otros granis, pero en forma triangular. Bueno, que los invito a técnicas. Entren al canal, busquen en la lista de técnicas y crochet y ahí van a encontrar estas piezas o estos granis pequeños que vienen fantásticos. Entonces, mi primer grupo, 1, 2, 3, 4 varetas, 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 4 varetas. Terminé el segundo grupo de 4 varetas, vuelvo a hacer un arquito de 3 cadenas y por última vez voy a tejer nuevamente estas 4 varetas. Así vamos a formar con estos 3 grupos el triángulo, porque la base es un triángulo. Ahí estamos. Acá tengo todavía la colita del nudo. Bueno, tengo los 3 grupos. Cierro esta colita, ajusto. Ahí, ¿ven? Parece un trébol. Y vuelvo a tejer estas 3 cadenitas. Voy a buscar el primer punto
y cierro con un punto deslizado esta primera hilera, ahí. ¿Ven? Queda como un mini graní, queda ahí un triangulito pequeño. Sobre estas varetas vuelvo a levantar 3 cadenas para mi primer vareta y tejo sobre cada una de las que me voy encontrando. Recuerdan que eran 4. Tejo una vareta, así. Cuando llego aquí, voy a tejer 3 varetas más en esta esquinita, envolviendo el arco de cadenas. 3 cadenas al aire y en el mismo hueco vuelvo a tejer 3 varetas. Entonces, en cada una de las esquinas vamos a tejer un grupo de 3 cadenas, 3 varetas. Cuando llegamos donde están las varetitas, tejemos una por cada vareta que me encuentro. Ahí, ¿ven? Y vamos formando un triángulo un poquito más grande que nos permita hacer esta mini casita. Esto sería la base. Ya llegué a la esquina, otra vez repito esas 3 varetas, así, 3 cadenas y en el mismo hueco otras 3 varetas. Con estos triangulitos pueden hacer un montón de proyectos, como por ejemplo, en una oportunidad hicimos unos almohadones a base de triángulos tejidos, muy coloridos, muy bonitos y con distintos tamaños de triángulo. Hicimos unos almohadones hermosos que se los vamos a dejar por aquí para que lo vean. Si no, entren al canal y los van a buscar, van a ver qué belleza esos almohadones. Bueno, en base a triángulos podemos hacer un montón de proyectos, caminos de mesa, prendas, sacos, suéter, un montón de proyectos muy bonitos. En esta ocasión esta guirnalda que es muy alegre. Acá llegué a la última esquina y repito ese movimiento de 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Con este color yo voy a terminar, o sea que cierro la hilera con un punto deslizado y corto, porque elegí este tamaño de casita. Si ustedes quisieran, voy a buscarme una tijerita que me la olvidé. Si ustedes quisieran hacer una casita un poquito más grande, le pueden dar otra vuelta y repiten el mismo movimiento. Cuando llegan a la esquina hacen 3 y el arco de 3 cadenas. Y sobre cada una de estas varetas tejen una vareta. Entonces les va a quedar un triángulo un poquito más grande o el tamaño que ustedes quieran, o por ejemplo pueden hacer, como les mencioné, un almohadón, porque pueden hacerlo bien grande el triángulo, hacen 2 tapas y queda un almohadón precioso. Bueno, acá cadenita para nudo, tiro, ajusto y luego hay que esconder esta hebra por detrás. Y acá recuerden que como es un nudo deslizado, tenemos que hacer un nudito con esta colita por ahí perdido y luego esconder el resto de hebra que nos queda. Bueno, aquí vamos. Esta sería la base para la casita. Miren lo que es, un tamaño mini. Ahora, volvemos aquí con este rojo que les mencionaba hoy, que es una sola hebra, pero el grosor es el mismo. Entonces juego con este rojo que me encantó para hacer el tejado. Entonces, acá van a contar desde aquí. Vamos a hacer este trabajito. Venimos por acá y por acá para formar el tejado. Entonces, cuento 1, 2, 3 varetas. En la cuarta, aquí justo me calzaría la del nudo, así que voy a intentar llevarme estas 2 colitas y luego las corto. Voy a levantar o 2 cadenitas porque quiero tejer una media vareta, o aquí hacen una cadenita y sujetan una media vareta. Luego vamos a ir tejiendo varetas. La primera es una media vareta y la última también. Bueno, estas 2 hebras las puedo llevar en un tramo y las voy escondiendo. Luego corto el resto. Entonces así evito un trabajo menos al finalizar el trabajo de la casita, para tener que esconder todas estas colitas que nos quedan. Puedo llegar hasta ahí
lo dejo hacia atrás, luego lo recorto. Bueno, hicimos la primera parte del tejado, ahora llegamos al centro. En el centro vamos a volver a tejer 3 varetas. Y en esta ocasión no voy a tejer 3 cadenitas, voy a tejer solamente 2, porque no quiero que este hueco quede demasiado grande. Nuevamente de este lado, en el mismo espacio, vuelvo a tejer, miren qué fácil, 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 fácil. Vuelvo a tejer 3 varetas y retomo vareta sobre vareta, me voy a detener al mismo espacio que hice el inicio aquí, entonces voy a ir contando. Ahí, recuerden que la última es media vareta, yo tengo 1, 2, 3, aquí va una media vareta, así que me faltaría una vareta más y en este último la media vareta para cerrar. Cadenita para nudo, tiro, ajusto, otra vez me queda esto para esconder. Estas dos, como las fui llevando, las puedo cortar, esta no, la tengo que esconder. Hicimos el tejado, miren, miren qué simple. Bueno, ahora es cuestión de jugar cómo lo queremos decorar. Lo quieren decorar con mostacillas solas. Yo le voy a hacer una ramita con una florcita, como está en la foto de presentación. Ustedes lo pueden decorar con lo que quieran. Pueden hacer pastito, pueden hacer botones, lo pueden decorar con un montón de lo que les guste, lo que tengan en casa o lo que le quieran agregar. Recuerden que esto como souvenir también es una belleza como para tener en cuenta. Entonces, miren qué vamos a hacer el tallito, la hoja, para poner luego la flor. Entonces, fácil. Cadenita. Acá. Voy a contar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Con esta misma voy a volver para formar la hojita. Entonces voy a volver 1, 2, 3, 4 o 5 cadenitas, pincho y cierro con un punto deslizado. Entonces me queda la hojita y el tallo. 2 cadenitas más, ahí, y una de nudito. Si esto no es fácil, no me digan, no me digan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá aprieto bien el nudito y corto bien ahí, porque luego viene la flor pegada por encima. Y esta pueden volver a hacer un nudito más o la pueden esconder entre medio de la cadena. El nudito, si lo hacen un nudo más allá del nudo de inicio, vamos a hacer uno, háganlo bien, bien pegado al anterior, ahí, porque ahora voy a cortar al ras. Entonces, esto, más el nudo de inicio y más el pegamento, no se va a ir a ningún lado, o sea que no se va a destejer. Entonces, ustedes lo pueden pegar ahí o lo pueden pegar ahí. Yo hablo de pegar porque esto es fantástico, pega rápido y es, la verdad que ayuda un montón. Si no, lo cosen. La que no quiere pegar, pero yo sé que hay muchos que no les gusta coser, que me lo mencionan muy seguido. Entonces, pega tutti. Acá pegamos esto, se termina la historia. Y vamos a buscar algún color. Yo voy a buscar un color de los que ya, porque obviamente lo tengo adelantado para hacer nuestra guirnalda. Algún color de los que no haya tejido. Me gustaba este lila para hacer una flor, pero no saben lo que es esta flor. Súper, súper simple. Acá, anillito mágico o nudo deslizado nuevamente. El color que quieran. Cadenita. Acá voy a hacer un punto bajo. Tomo lazada, tejo. Una. Tomo lazada, tejo 2 varetas. Nuevamente punto bajo. Este sería uno de los pétalos. Miren si no es fácil. De acá salto directamente, no vuelvo a hacer un punto bajo, hago las 2 varetas. De estos pétalos, yo hice 4 petalitos, 2 varetas, un punto bajo. Así que es más que simple. Recuerden que pueden tejerlo con hilados más finitos, también.
A mí me gusta esto porque, bueno, ya saben, me gustan los colores. Siempre lo explico lo mismo, pero bueno, sé que se están sumando muchas personitas nuevas al canal. Entonces, eso primero, gracias, muchísimas gracias, porque es muy importante que el canal vaya creciendo. Siempre pido que se suscriban, pero lo pido muy poco, porque la verdad me olvido, pero si entran al canal, les gusta tejer, les gustan los trabajos que hacemos, bueno, les pido que por favor, si se suscriben, entonces van a empezar a recibir todas las semanas estos que vamos subiendo, ¿no? Nuestros trabajitos en crochet que son tan lindos y bueno, lindo compartir también. Bueno, acá cierro con un puntito bajo y terminó la flor. Ajusto el nudo bien apretadito y acá voy a hacer un nudito porque con estas dos colitas, les cuento yo, hice 2 nuditos, quedaron por detrás ahí. ¿Ven cómo queda la flor? Simple, fácil, ahí 2 nuditos bien apretados. Recuerden que les mencioné que esto va pegado o lo pueden coser también, entonces no me hago ningún problema. Corto al ras esos 2 nuditos bien apretaditos y ahora llega el momento de decorar. Miren qué fácil, una florcita simple. La vamos a pegar ahí. Entonces, vengo acá con mi Pegatutti, que la verdad que es fantástico. Y simplemente es colocar este pegamento ahí. La voy a pegar de este lado. Algunas las pegué de este lado y otras las pegué de este otro lado. Esto es el cabito. Eso que sobra ahí es como para que apoye la flor. No me van a decir que esto cuántos pueden hacer en una tarde. Y como si fuera poco, yo le agregué mostacillas o estas lentejuelas. Bueno, acá, a ver, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner estas naranjas. Ahí. Ustedes, lo que quieran. Tienen gibré, le pueden poner gibré. Lo que quieran. Lo que a ustedes más les guste, lo que tengan en casa. O lanita picadita, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué me faltaría para esta belleza que me estaba olvidando? La chimenea. Me estaba olvidando la chimenea, no saben. No saben lo que es la chimenea. Miren esto. Acá tengo un color medio marroncito, así, como para hacerle la chimenea. Me estaba olvidando. Bueno, la chimenea acá. Vamos a elegir 1, 2, 3. Entonces, acá. Cuento 3 hacia abajo y voy a trabajar en estas 3 varetas. Ahí está. Dejo una colita para luego poder esconder. Y esto es, miren, 1, 2, 3 cadenitas. Tomo lazada, voy al lado y tejo una vareta. Tomo lazada, voy al lado y tejo 2 medias varetas en el mismo espacio. Ahí. Esto sería la primera hilera. Cadena, giro y acá voy a tejer puntos bajos. 4. 1, 2, 3 y 4. Listo. Se nos terminó el chiste de la chimenea. Ahí está. Miren lo que es esto de fácil. ¿Qué nos quedaría ahora? Sí, esconder todas estas colitas y empezamos a unir estas bellezas de casitas que son súper dulces. Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Me quedo a esconder las hebras y ya nos ponemos a armar esta guirnalda con una cadena que ahora les paso a mostrar. Miren estas dulzuras. Acá tengo, les mencioné que tenía florcitas de varios colores. Algunas tienen mostacillas, otras tienen lentejuelas. Así las voy a dejar yo, pero ustedes obviamente pueden agregar lo que quieran. A mí me encantó para combinar 5, me parecía que estaban más que bien. Entonces es simplemente hacer una cadena. Acá junté el verde con el color manteca. Voy a dejar una hebrita medianamente larga, por si le quiero agregar luego alguna borla.
se pueden agregar unas borlitas acá en el extremo o entre medio, lo que ustedes quieran. Yo acá simplemente voy a tejer cadenas. Elegí los dos colores, miren qué bonito que queda así. La aguja me quedó un poco pequeña para esta cadena, pero no importa, vamos bien. Ustedes, si quieren, pueden hacer con una aguja un poquito más gordita, pero como no las tengo a mano, acá yo soluciono ahí rápido. Miren, queda fantástico igual. Aflojo bien el punto, me queda una cadena fantástica. ¿Qué tienen que lograr? Bueno, hacer primero una cadena bastante larguita para luego anudar en algún sector. Y luego, cuando vemos que nos gusta la distancia de esta cadena como para atar, ahí empezamos a unir las casitas. Yo estoy tejiendo sin contar porque estoy charlando con ustedes. Acá estamos de charla. Entonces ahí, más o menos, 30 centímetros, más o menos, porque con esto nosotros tenemos que atar en algún extremo. Y luego, acá lo que podemos hacer es ir sujetando las casitas. Ahí lo voy a sujetar con un punto bajo. Y comienzo a tejer cierta cantidad de puntos. Recuerden, acá yo no estoy contando, ahora las voy a contar después de que charle con ustedes. Pero la misma cantidad que voy a contar ahora entre esta casita y la próxima que viene, lo tienen que hacer con todas, siempre igual. Acá no conté nada, pero bueno, se supone acá, a ver si me gusta cómo queda una distancia de la... Esperen que voy a combinar una con lentejuelas, una con mostacilla. Ahí está. Ahí, y continúo tejiendo. Yo no voy a seguir, o sea, voy a seguir, pero no les voy a mostrar ahora porque si no, se hace eterno. Ahí está. Yo noto que me gusta cómo queda al colgar, me gusta cómo queda, entonces esta misma cantidad la voy a tejer en esta y en la próxima. Y en el otro extremo también voy a tejer la misma cantidad de puntos que agregué aquí. Ahora me voy a poner a contar y a unir todas las casitas y ya se los muestro terminado. ¿Qué quería mostrarles también? Que acá en el medio ustedes pueden agregar si quieren florcitas, lentejuelas con lanitas o hilitos colgando, lentejuelas pegadas, borlas, lo que quieran en el medio o nada, porque la verdad que son muy muy vistosas, quedan preciosas estas casitas. Me queda terminar y ya se las muestro. ¿Qué tal? Miren si no son dulces, dulces, dulces. Recuerden, no solo para, se pueden hacer para criaturas en colores pasteles, para los bebés, un sueño. Pero para la cocina, para una galería, para los ventanales o una ventana, no, quedan divinas, divinas, divinas. Espero que les haya gustado este trabajo súper dulce, súper fácil para toda ocasión porque viene bárbaro y un trabajo hecho con nuestras manitos. Yo sé que nuestros amigos, nuestra familia y también nuestros clientes lo valoran mucho, así que espero que pongan manitos en el tejido y a jugar, a divertirse con estas guirnaldas casitas divinas. Un besote enorme, enorme. Recuerden suscribirse. Recuerden también que los que me siguen en el canal tienen el Instagram directo y el Facebook. Si quieren el Facebook, la verdad lo uso poco, pero en Instagram me van a encontrar segura cuando tienen alguna duda, cuando quieren preguntar por algún tejido. Sé que me han preguntado, y la verdad les agradezco por las fundas del termo que todavía estamos tejiendo, fundas de termo a lo loco. Gracias, muchas gracias, porque sé que muchos vienen desde aquí hasta mi Instagram y ahí charlamos y nos divertimos un poco más todavía con el tejido. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias, nos vemos en otro tuto. Chao.